Buenos días, queridos chicos y chicas. En esta ocasión vamos a ver dos temas de la unidad 3. Uno sería el tema de las leyendas y el otro sería el tema de las sílabas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el tema de las leyendas. Como ustedes saben, cada unidad empieza con una lectura. En este caso tenemos la leyenda titulada Etchaja, que es una leyenda guaraní. Entonces les voy a pedir que la lean y que después hagan, como siempre, la comprensión lectora. Esa de entradita ya sería la primera tarea que tendrían que hacer. Pero ahora vamos a explicar un poco la teoría, ¿no? Que es lo que nos interesa saber para poder entender también la leyenda, es decir, el texto que tenemos aquí. Y vamos a comenzar diciendo que la leyenda es un relato hablado. Generalmente los mitos y las leyendas forman parte de la tradición oral de los pueblos. Por eso dice aquí en nuestro texto que la leyenda es un relato hablado, que nace en un pueblo como parte de sus tradiciones. Aquí en Bolivia y en América Latina en general tenemos muchas leyendas, muchos mitos que han nacido de forma oral y que la gente con el pasar de los años los ha ido recopilando y escribiendo, digamos. De esa forma han llegado a nosotros, pero es desde los tiempos remotos, desde tiempos muy antiguos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la leyenda? Es explicar el origen de algunas cosas, de los animales, de los fenómenos naturales y algunas costumbres. Se suelen mezclar datos que son fantasiosos y que tienen también un origen real. Y esto es una narración que pasa de generación en generación, es decir, los abuelos les contaron a los nietos, estos nietos les contarán a sus hijos, etc. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las partes que tiene la leyenda para poder analizarla. Y como toda narración, ya lo habíamos visto estando en clases, toda narración, todo texto narrativo tiene tres partes, que son la introducción, el nudo o trama y el desenlace. Sabemos que en la introducción hay como una presentación de lo que nos va a traer el texto. El nudo o trama presenta el problema, es decir, de lo que se trata el texto. Y el desenlace es precisamente el final, cómo se soluciona este nudo o problema. En cuanto a los elementos que tiene la leyenda, tendríamos el tema, los personajes, el lugar y el tiempo. Y aquí está bien claro que el tema es de lo que trata la historia, los personajes pueden ser personas, animales, plantas u objetos. Muchas veces sufren alguna transformación que se relaciona con el tema de la leyenda. El lugar es el espacio en el que se desarrolla esta historia, es decir, la leyenda, y el tiempo es cuando sucedió esta historia. Normalmente es un tiempo muy lejano. Las leyendas no nos dicen exactamente fechas, como suele pasar en cuentos o novelas. Nos dice hace mucho tiempo. Generalmente son tiempos muy lejanos. Y aquí el texto nos presenta una leyenda bien cortita que titula El plumaje de los pájaros. Y leamos juntos ahorita para identificar la introducción, el nudo y el desenlace. Y luego podríamos ver también un poco cuál es el tema, cuáles los personajes, el lugar y el tiempo. A ver, dice, el plumaje de los pájaros. Cuenta una leyenda que antiguamente los pájaros eran feos. Se miraban en los espejos de las aguas de los ríos y ellos mismos se espantaban porque sus plumas eran horribles. Muchas aves de ese entonces envidiaban los magníficos colores de las flores y reclamaban a sus dioses por qué les dieron a ellas tanta belleza y en cambio nos hicieron a nosotros tan poco agraciados. Uno de los dioses escuchó las quejas de los pájaros y pintó entre las nubes un gran arco iris. Cada vez que los pájaros lo cruzaban, quedaban cubiertos de hermosos colores. Esa es la razón por la cual los plumajes de los pájaros son tan bellos. Ahora, analizando las partes de esta leyenda, tenemos en el primer párrafo
la introducción, que es de lo que se trata la leyenda, de lo que va a presentar este texto, ¿no? Nos habla de que antiguamente los pájaros eran feos. Ese es el gran problema, la introducción, digamos, ¿no? De lo que nos está hablando nos va a hablar la leyenda. Luego viene el nudo, que sería, o problema en sí, que muchas aves desde entonces reclamaron a los dioses por qué los hicieron tan feos. Y finalmente el desenlace, que es cómo se soluciona este problema, ¿no? Los dioses les han hecho un regalo en realidad, que al pasar por el arco iris se pintaban sus plumajes. Entonces aquí podemos identificar las tres partes de la narración, en este caso una leyenda, que es introducción, nudo, trama y desenlace. Y en cuanto a los elementos, que es algo diferente a las partes, los elementos, está el tema, que sería, el tema es por qué los pájaros se veían tan feos y cómo solucionaron eso. Los personajes aquí son los pájaros y los dioses, ¿no es cierto? El lugar es un espacio en el cual se desarrolla la historia. ¿Cuál sería ese lugar? ¿No? Sería más o menos la tierra, el espacio donde volaban las aves, etc. Ese sería el lugar. Y el tiempo ya nos dice antiguamente. Ahí está el tiempo. Esa palabra nos los dice todo. ¿Se dan cuenta? Todo esto podemos analizar en cualquier leyenda que leamos. Tenemos el libro Las leyendas de mi tierra, que tenemos que seguir leyendo. Ya les voy a enviar un cronograma para seguir trabajando las leyendas que nos faltan concluir de Leyendas de mi tierra, ¿ya? Ahora les dejo de tarea la página 55, que está aquí, para la próxima clase. ¿Listo, chicos? Muchas gracias.